Arrancamos el consultorio de bolsa. Estamos esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar enseguida con el consultorio de bolsa de esta tarde. Vamos a analizar gráficos concretos de compañías, sobre todo aquellos por los que nos pregunten nuestros oyentes. Ahora recuerdo las formas que tienen para participar con nosotros, pero lo primero de todo siempre hacemos una reflexión inicial de cómo ven las cosas, de si han cambiado en algo con respecto a cuando hablábamos hace justo una semana. Han pasado algunas cosas, hemos conocido algunas referencias macro, hemos escuchado también declaraciones interesantes por parte del presidente de la FED. Bueno, no sé si quiere destacar algo, si a su juicio ha habido algo en estos últimos días, en esta última semana, que le ha llamado la atención, o sigue un poco con el mismo planteamiento. Bueno, el planteamiento es el mismo para mí a nivel operativo, pero sí es cierto que la reacción de jueves y viernes fue muy notable. Es decir, dentro de que lo que hemos tenido previamente es solo un primer intento, vamos a decirlo así, de deterioro en el mercado americano. O sea, si por ejemplo cogemos la bolsa de Nueva York, el NYSE, pues vemos que pierde esta consolidación, que quizá su importancia radicaba sobre todo en que ese nivel había sido una resistencia muy fuerte durante muchos meses en la segunda parte del año 2022 y que de repente nos movíamos otra vez por debajo de ese nivel. Si recuerdas, te comentaba la semana pasada que en términos de volatilidad las cosas habían mejorado mucho. Es decir, que los primeros 2 días de la semana habían puesto la volatilidad en una situación de neutralidad y que hay dos elementos que de alguna manera pues hacen o hacían al mercado potencialmente, que podía debilitarse potencialmente. Una era la volatilidad en semana anterior, en cierres mensuales al final queda en nada, y otra era la cuestión de los bonos, que es de la que vamos a hablar en un momento. Entonces, la reacción del mercado jueves y viernes fue muy notable. Esas zonas sobre las que el mercado se recupera pues son importantes técnicamente. Estamos hablando de la media de 200 sesiones en el S&P 500 contado y en el Nasdaq 100. En versión total return no lo habríamos alcanzado exactamente, pero estaríamos muy cerquita. Esto podría ser algo que podríamos llamar un doble suelo, pequeñito, sobre esa zona, confirmado con un hueco interesante. El movimiento del jueves no solo es una vuelta en un día, sino que es un patrón envolvente. Es decir, el jueves es realmente el día, vamos a decir, llamativo. El viernes confirma un poco esas cosas que se ponen sobre la mesa del jueves y al final la semana queda bastante arregladita. Lo que pasa es que el martes, pues bueno, fue bastante duro, los precios recayeron otra vez hacia ese hueco y en algunos índices, como por ejemplo el NYSE, podemos ver en Bolsa de Nueva York que ese hueco se cierra por completo. Si recuerdas, también hablamos la semana pasada de esta directriz bajista del S&P 500. Entonces, toda esta corrección puede ser simplemente un pullback hacia esa directriz. Es un tipo de fenómeno, por ejemplo, que vimos en diciembre en el Dow Industrial. Y hasta ahí, pues la recuperación no solamente es llamativa en términos de precios, sino en términos de dónde se produce. Medias de 200 sesiones y este soporte descendente. También podríamos pues, señalar este ascendente. Si ignoramos un poco esta última recaída y nos trazamos una tendencia. ¿Y por qué la ignoras? Pues porque el mercado abre con un gap aquí abajo y cierra aquí arriba. Es una sesión en la que esto es ruido intradiario. Si quito el ruido intradiario y lanzo una directriz, me doy cuenta de que también ahí tengo una línea de tendencia. Entonces tengo una doble línea de tendencia, una de corto plazo alcista y una de medio plazo bajista. Pero en todo caso, una zona más fuerte de soporte todavía. Y por último, si el Nasdaq 100, en lugar de tomarlo así en un gráfico de velas más habitual o de barras, tomásemos un gráfico lineal, es decir, eliminamos el ruido intradiario, nos daremos cuenta que la corrección pues básicamente se agota en esos máximos. Nos vamos un poquito por debajo, es verdad, pero no pasa nada. Es decir, esto no es una ciencia exacta, ni una ciencia ni siquiera, ¿no? Así que el mercado, de alguna manera, se ha recuperado desde un importante soporte porque esto, para el Nasdaq en principio, es el punto de confirmación de un amplio doble suelo. Aquí tenemos uno pequeño y aquí tenemos uno grande. Es verdad que, oye, en el pequeño hemos vuelto al mínimo, en el grande también podríamos volver al mínimo. Ojo, pero de entrada, y mientras no se pierde esa zona, una vez que ha sido testeada y confirmada en función de las velas del jueves y el viernes, ese soporte gana mucha importancia y por tanto yo le quiero dar la relevancia que tiene una vez que los precios me han dicho que sí, que efectivamente, que ahí donde había un soporte hay una reacción del mercado, que es lo que de verdad importa. Y en el caso europeo, si recuerdas, habíamos hablado justamente de la vuelta en un día que estaba viviendo el mercado sobre la zona de mínimo previo
y yo te comentaba, mira, es tan sencillo como 4.175 en Europa del Eurostoxx. Mientras no perdamos a 4.175, aquí no ha pasado nada. Bueno, al día siguiente, pum, arriba, en la resistencia, ¿no? Y ahí, pues, es normal, en 2 días de soporte-resistencia, los precios se han frenado. Tiene buena pinta el movimiento. De hecho, podríamos decir que aquí hay un pequeño doble suelo, que en el caso pues del DAX, incluso esto podría verse como una banderita, que también es una formación técnica de continuidad. Aquí otra, pues, más amplia, es decir, es una doble banderita. Es decir, son estructuras que en principio, pues, sugieren continuidad dentro del proceso de orden superior. Y ese proceso, en el caso europeo, la diferencia del americano, no ha sido en ningún momento en los últimos meses puesto en duda, ni siquiera en el corto plazo. Vimos que eso sí pasa en diciembre, el mercado rompe a la baja este lateral, llega a sus primeras zonas de soporte o se acerca a esas primeras zonas de soporte y desde ahí reacciona dejando una figura de vuelta de la que hablamos en tu programa a primeros del año como elemento de reconstrucción muy claro en el caso del mercado americano. El patrón que deja aquí el mercado americano es, pues, de manual. Tienes una reversión después de una señal bajista, pues tienes una señal alcista que te dice, bueno, vuelve. Bien, vuelves. Y ahora lo que tenemos es un mercado que ha ido cayendo más irregularmente. Aquí no hay consolidación, aquí desde el primer momento pues hay un mercado zigzagueante con descendentes, un patrón que desde un punto de vista gráfico no es tan fácil, digamos, de detectar en sus posibilidades bajistas como lo puede ser algo como esto o algo como esto. Es decir, más lateralizado, más concreto, pues más ordenado, ¿no? Esto es bastante desordenado. Y al final del día nos lleva a las primeras zonas de soporte. Nasdaq, S&P, antigua directriz bajista. ¿Qué no querría ver yo? Bueno, o qué he visto yo que no me gustaría y que no querría ver. Bueno, no querría ver nuevos mínimos descendentes porque perderíamos, en principio, todos esos soportes que estamos señalando. Aunque no de forma general si fuera muy corto plazo, porque como podemos ver el Nasdaq está lejos, de hecho hoy el Nasdaq está subiendo y lo demás lo tenemos un poquito menos claro hacia arriba o incluso ligeramente hacia abajo. No me gustaría ver nuevos mínimos en el NICE, porque si tenemos nuevos mínimos en el NICE repetiremos la jugada que hemos visto aquí. Aquí tenemos una pequeña formación de tipo hombro, cabeza, hombro y aquí tendríamos una formación más amplia de tipo hombro, cabeza, hombro. Como la antigua clavicular de esa formación es el soporte clave, luego se convierte en resistencia relevante. Aquí tenemos un pequeño doble suelo, pero los precios se frenan en la zona de resistencia previa, con lo cual en el filtro que podríamos darle a ese cambio de tendencia de bajista alcista en el muy corto plazo, los precios no consiguen batir claramente la primera zona de dificultad. Si tuviéramos nuevos mínimos, esto se haría más amplio, sería un patrón bajista más grande, recuerdo, en esa zona de antigua resistencia muy fuerte. No es solo qué, sino dónde. Y a partir de ahí veríamos la presión que pueden soportar las bolsas europeas, otros índices. ¿Qué ha pasado la volatilidad de la que hemos hablado? Pues nada malo. Es decir, la volatilidad ha seguido cayendo, ya se anticipó la corrección, ha seguido cayendo y en principio el patrón que tiene es de continuidad bajista. Es una bandera, el rebote por zona bandera y el movimiento al alza de la volatilidad que vimos el jueves sería en principio un movimiento hacia esa antigua zona de resistencia en forma de bandera, directriz alcista que tendría el VIX. Pero lo que vimos el jueves no me preocupa tanto, como te digo, por la volatilidad, pero sí por el lado de los tipos de interés. Aunque no fue algo generalizado, vimos al 2 años perder sus mínimos previos. Y el 2 años es el que dirigió un poco la orquesta porque es el que marca un poco la temperatura sobre qué está pensando, como diría José Luis Cava, la gente más lista sobre lo que va a pasar con los tipos de interés, ¿no? Entonces, esta ruptura es inquietante. Es verdad que otras partes de la curva, por ejemplo, el 10 años no rompieron a la baja nada, e incluso, por ejemplo, el 30 años llegó a subir en el día de ruptura. Bien, me gustaría ver al bono americano recuperarse y en cierre semanal situarse por encima de ese soporte clave. Lo vamos a ver mañana. Dormiría más tranquilo el fin de semana. Si no, tendremos una ruptura semanal de este mínimo. Y como podemos ver aquí, pues bueno, oye, es bastante evidente. Los bonos rebotan, podemos irnos, pues no sé con qué claridad lo veremos, pero por ejemplo aquí pues vemos cómo el mercado de tipos está cayendo, los bonos caen, las bolsas caen, los bonos rebotan, la bolsa rebota, los bonos a 2 años recaen, la bolsa recae, los bonos recuperan. La bolsa sigue subiendo, pero los bonos ya empiezan a bajar, divergencia, la bolsa finalmente no puede con su alma y se cae con los bonos. Podemos ver que los bonos aquí pues hacen mínimos
y las bolsas, las bolsas hacen mínimos y empiezan a rebotar un poquito, los bonos todavía no están apoyando, pero a los pocos días los bonos ya giran. Es decir, que al final a veces unos leen mejor que otros, ¿no? Los mercados no siempre están leyéndolos bien, pues los mismos inversores o, bueno, concluye lo que quieras. La cuestión es que necesitamos que estas referencias se muevan más o menos al unísono y que si hay divergencias duren poco tiempo. Puedes ver en el rebote, pues como el movimiento de recuperación que vemos desde octubre, pues es más o menos igual en bonos y bolsa. Los bonos se paran, la bolsa corrige con los bonos dejan de caer, se mueven en lateral y la bolsa vuelve a aprovechar y hace incluso nuevos máximos. Pero los bonos no hacen máximos en ningún momento. Los bonos a 2 años, ni a 10, ni a 30, es decir, no tenemos rupturas de forma general de los bonos y en particular de los bonos a 2 años. Y a partir de ahí los bonos empiezan a corregir. Y las bolsas aún están subiendo, como pasó a finales del verano pasado. Las bolsas siguen subiendo, los bonos ya están corrigiendo. Esta es una ruptura pues, que tiene ese problema. Esta fuerte recaída de los bonos empañó este último máximo y luego lo que hemos visto es como la bolsa ha ido corrigiendo mientras los bonos también se venían abajo. La semana pasada tuvimos una recuperación de los bonos desde el nivel de soporte y un buen comportamiento en las bolsas. Esta semana estamos viendo pues ligeras pérdidas o algunas pérdidas no ligeras porque desde principios de la semana pues venimos cayendo y el bono ha caído con fuerza. Lo bueno es que hoy el bono no baja, ayer recuperó bastante y está intentando recuperar esa zona de los 102.6 y como te decía me parece importante lo que vemos en cierre semanal aquí. Si lo perdemos en cierre semanal pues yo voy a seguir en mi, digamos, 40%. Estoy un poquito vigilante. Hubiera subido, honestamente, con lo que pasa entre jueves y viernes mi exposición a la renta variable si no hubiera sido por la ruptura de los bonos. Así que como lo hicieron el lunes, que es cuando me tocaba ajustar, me quedé con las ganas de ajustar, no he subido mi riesgo y no lo voy a hacer de entrada si los bonos no se sitúan de nuevo sobre la zona de soporte. Bueno, pues esa es la escena que nos dibuja Carlos Doblado con todas estas variables que está vigilando. Por un lado, el comportamiento de los índices, por otro lado, el de la volatilidad, los bonos también. Vamos ahora con dudas de oyentes, si le parece. Voy a recordar el correo que tenemos para que ustedes nos escriban y nos planteen esas cuestiones. Es oyentes@capitalradio.es. También tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 33 33 y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos a ir, por ejemplo, primero esta tarde con un correo electrónico. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el... Rubén nos escribe preguntando por Telefónica si es buen momento justo ahora para entrar en Telefónica. Si yo conociera el futuro, podría decirle si es buen momento o no justo ahora. Puedo decir que la operadora ha ido ganando altura, que está lejos de una primera zona de soporte importante. Sería aún más un mantener bajo mi punto de vista. Todo este rally del 3,4 a 4 euros es suficientemente gordo como para que podamos tener en cualquier momento una corrección. No quiere decir que tengamos que tenerla, ojo, pero evidentemente aquí tenemos algo de resistencia en forma de canal alcista, los precios se están intentando situarse dentro, de momento no lo consiguen. La semana pasada, si recuerdas, lo vimos y dijimos, oye, como los precios se metan dentro del canal, pues podemos tener algún problema a corto plazo. Pues pueden verse aquí las velas de techo. Es decir, oye, no puedo más, pero no puedo más, como es lógico, si pasas de 3,4 o 4 euros en pocas semanas, pues es normal que no puedas más a corto plazo. Pero yo, por mi forma de hacer las cosas, ya tendría que venir dentro. Tenía que venir desde la ruptura de este movimiento lateral, desde la ruptura alcista de este movimiento lateral, o desde la ruptura de este movimiento alcista de este movimiento lateral. Aquí dirás, hombre, pues si se rompe este lateral, compro. Vale, sí, es otra opción. Si se rompe el 4, nos elegiremos de la zona de soporte. Pero esto nunca va a ser un stop comparable a estos de aquí, porque en estos ya has tenido una corrección. El mercado ya ha hecho su trabajo de ajuste. Aquí no hay ajuste. Entonces, si pones un stop, puede ser que te expulse en el momento del ajuste, no en el momento del cambio de tendencia. Vamos con un correo que nos envía Antonio, que nos dice que quiere preguntar por un par de valores, que ya lo hizo hace algunas semanas, pero quiere saber un poco si ha visto lo que ha acontecido estos días con los títulos. No sé si es exactamente en este consultorio de los jueves. Estos dos nombres que nos propone, uno es HelloFresh. En 20 euros dice, tras los resultados el valor perdió el soporte de 19,80. Quiere saber cuál sería, qué haría con una posición en 20 euros en HelloFresh, cómo actuaría usted. Y luego pregunta por un valor, nos da el ticker, es CRDO,
en el mercado americano, en concreto en el Nasdaq, es Creo Technology, esta compañía que está ahora mismo en torno a los 9,86 dólares. ¿Y qué nos dice de esta acción? Que las compró a 10,30, que le ganó un 80%, que luego una noticia tumbó el valor por debajo de los 10, y quiere saber si es aconsejable salirse o piensa que podría buscar un rebote a la cercanía de la media y allí vender esa posición que tiene en este valor. Vamos a comenzar por HelloFresh primero, si le parece. Bueno, vale. Bueno, HelloFresh ha roto a la baja un soporte importante y lo hace después de una consolidación por debajo de su media de 200 sesiones y anulando este patrón comprador que tenían los precios aquí muy claro, confirmado pues en octubre-noviembre. Este otro intento sobre la zona de soporte, incluso algunas velas aquí bastante llamativas y potencialmente alcistas. Es decir, haber tomado una posición en HelloFresh tiene sentido. Y perder cuando tiene sentido, pues no es un problema. Vámonos a lo que ha podido pasar aquí. Bueno, ya en su día, cuando el valor intenta romper, lo hace por muy poquito, con lo cual no ha habido ruptura, si quieres, o así, de mínimos, y al cierre diario puedes decir, vale, si recuperamos rápidamente y cerramos este gap, puedo tomar mi posición. Muy bien. Entonces la referencia va a disminuir un poquito. Técnicamente el filtro ya no está en 20, está en 19,20. Es el mínimo de esa sesión. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Pues que ayer dejamos otra vela y esa vela no rompe el 19,20. No lo rompe, como podemos ver. Pero deja un mínimo más abajo, lo cual me obliga a volver a bajar el filtro. Ahora el stop ya no es 19,20, ahora es 19,87 al cierre. ¿Qué ha pasado hoy? Que hemos cerrado por encima de 19,87 al cierre. ¿Esto qué significa? Que me vuelve a pasar lo mismo, que el stop se me va más abajo todavía, que ahora el stop es 17,80, es decir, que empecé con un stop en 20 y se me va un stop a 17,8. Y eso claramente me está dejando en una situación riesgo-beneficio muy complicada. ¿Qué haría yo? Al menos cerraría la mitad, por una cuestión de disciplina. La mitad. Y vamos a ver qué pasa con el resto en función de esa vela. Y otra cuestión que me parece importante y que sumado a ello pues puede darnos además capacidad para esperar hasta ahí, que es este mínimo previo, es el mínimo post pandemia, 16,20. Si tenemos toda la posición vamos a estar muy agobiados cuando lleguemos ahí, mucho riesgo de quedarnos pillados si no hacemos nada, porque cuando uno empieza a perder dinero al final dice, bueno, mira, ya me he quedado y me quedo. Y todos hemos experimentado esa situación, incluso traders de alta experiencia pueden verse y nos vemos abocados a este tipo de situaciones. Entonces, si has liquidado una parte de la posición, bueno, trabajas más tranquilo mentalmente. Ya tu riesgo ya ha sido acotado y te puedes permitir pues un filtro o un stop más amplio. Si no, irnos hasta el 16,20 con toda la posición tomada a 20, a mí me parece que en términos de riesgo-beneficio es desaconsejable. Aquí tenemos una cuestión que conviene entender. Es decir, una cosa es analizar. Cuando analizas, pues solo ves patrones, niveles y tal, no te estás jugando nada. Y otra cosa es operar. Sí. Y claramente, analíticamente, el valor no me está diciendo que venda, porque los soportes están aguantando con muchos problemas, pero de momento están aguantando. Si aplico una serie de filtros que tengo que saber aplicar, están aguantando. Entonces, analíticamente, yo no tengo un motivo firme para cerrar la posición, o más que firme, definitivo, pero sí tengo muchos motivos para hacerlo. Y ya lo he dicho, consolidación por debajo de la media de 200. No he hablado de la tendencia bajista previa, que es enorme. O sea, solo por esta tendencia bajista yo tengo que entender que estoy en un valor que puede soportar mucha presión adicional a la baja. Entonces, creo que las circunstancias obligan a que, aunque analíticamente uno todavía pueda asirse a ciertas cosas, conviene no olvidar que estamos plantando de cara una tendencia muy fuerte, que viene de muy arriba, que no se ha revertido, que se ha intentado y que, por tanto, se ha fracasado en el intento, y eso siempre es malo, que no tiene un stop adicional cercano, con lo cual tenemos, yo creo que al menos reducir la posición para poderla gestionar con un poco más de tranquilidad. En el caso de Credo, Sí. pues es un valor que tiene muy poca historia en bolsa, es difícil, por tanto, para mí hablar de muchas cosas, pero probablemente es un título que, aunque hoy podamos considerar que está lateral dentro de un proceso que viene bajista desde mucho antes y en un mercado que ha corregido desde más arriba. Si viniera cayendo desde antes si hubiera sido el activo a cotizar antes de
primeros del 2022, pues a lo mejor tendríamos una gran figura de vuelta o quizá tendríamos una tendencia bajista más pronunciada, no lo sé. Entonces, solo puedo hacer un análisis de corto plazo. En el análisis de corto plazo puedo ver dos soportes, uno muy importante, quizá más importante, el de la zona de 9.35, porque aquí tenemos un gap, unos mínimos, dos mínimos, y luego su mínimo histórico, que sería la última zona de soporte y el nivel por debajo del cual entraríamos en caída libre absoluta. Por debajo de 8,6, por supuesto, es liquidar. Ahora es que no tengo ningún motivo para estar dentro. O sea, cuando el valor abre con ese pedazo de gap, pues bueno, pues muy bien, pero no por eso yo compro un valor, porque se desploma, ¿no? Y vendí, gané mucho dinero. Eso es el pasado. Lo que importa es dónde están los niveles. He podido abrir la posición en la zona del 9.35, en la zona del 10, muy bien, lo he hecho. ¿Dónde estaban los stops? En 8.60. Estaban y siguen estando. Entonces, como el valor ha confirmado la zona del 9.35 como un soporte importante, podría poner, por ejemplo, media posición bajo ese soporte y el resto bajo el soporte adicional. Yo no sé si vamos a rebotar hacia la media de 200 sesiones. Si rebota hacia la media de 200 sesiones, como decía, creo que cuando hablaba de la media se referiría a esta, pues muy bien, o a la de 30 o a la que sea. Yo no suelo operar mucho con medias. Pues bueno, pues tendremos una oportunidad para cerrar. Es razonable pensar que el valor pueda rebotar, pero que sea razonable no quiere decir que vaya a pasar. Entonces tiene que tener un nivel de stop.